Bueno, bueno. Vamos a ver quién hay por ahí. Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y como siempre, enviándoles un fuerte abrazo y un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por asistir a este directo. Vamos a coser entonces o a proceder a coser esta asa a nuestro bolsito, ¿cierto? Obviamente esto no va a quedar, pues yo realmente trataré de cortarlo lo más a ras posible. Esto me va a quedar así. Y esto va a quedar dentro del bolso, listo. Recomendación. Si de pronto ustedes hubiesen hecho, o yo hubiese hecho más bien la trenza más larga, entonces, pues obviamente sí, o sea, los flecos más largos, obviamente sí los dejo afuera, pero creo que así queda mal. No me gusta cómo queda así. Entonces voy a tratar de hacerlo, de coserlo en la parte interna del bolso, listo. Lo primero que debemos hacer es cerrar la bolsa, o sea, realmente necesito saber cómo queda cerradita y vamos a hallar o vamos a calcular el centro de cada lateral, o sea, yo hago esto, ¿cierto? Yo hago esto y quiero que me quede cosida de aquí y cosida de acá. Entonces yo la cierro precisamente para saber exactamente dónde está el centro. Entonces yo pongo una marca, pongo unos marcadores, aquí los tengo, unos marcadores. Yo lo hago así, realmente igual no es complicado porque como es solamente una, voy a marcar más o menos el centro, donde me ubico el centro, ¿cierto? Que me quede esto centradito y lo mismo al otro lado, ¿cierto? Por eso les recomendaba que hicieran 8 ojales para que la bolsa quedara cerrada de esta manera, en cuadro, ¿cierto? Como forma cuadrada. Aquí exactamente realizo lo mismo. Voy a poner este marcadorcito acá. Ahí como para saber exactamente dónde puedo yo ubicar el asa. Un saludito para Leo Vigildia. ¿Cómo está? Bienvenida. Y Miriam Garzón. Entonces acá, miren. Obviamente yo no la voy a dejar afuera porque creo que no me gusta cómo queda así. Yo más que todo la voy a poner, es esta marca simplemente para tener una referencia sobre qué lugar voy a poner el asa, listo. Entonces aquí voy a abrir un poquito. También tengo ganas como de hacerle una decoración, no sé ustedes qué opinan, pero después obviamente, o sea, trataré de hacer la gasa hoy, bueno, la cosemos y después una decoración así como que, o de pronto si queda muy recargado, entonces no. Si ustedes lo ven que queda muy recargado, entonces esto es lo que yo quiero, que la parte esto quede cosido adentro. Entonces yo voy a usar mi aguja, punta Roma, mi aguja infaltable y una hebrita del mismo tono de la mochila. En mi caso es terracota. Una hebra no, ustedes saben que yo coso con 2 hebras, listo. Quien quiera hacerlo con una sola, pues lo hace también sin ningún problema. Las marcas las tengo ahí para saber dónde debo coser Gracias, mi reina. ¿Cómo está María Eugenia Echeverri? Entonces voy a proceder a cortar esto. Sí, y después la pulo mejor, listo. Lo mismo acá. Esto me sirve, ya saben que esto sirve de relleno. Lo guardan porque eso sirve de relleno. Para nuestros, miren, yo estoy haciendo un amigurumi, mírenlo acá, y con el relleno
O sea, es totalmente diferente a lo que hacemos en el canal, pero yo estaba haciéndolo porque realmente me encanta esto, también me parece muy lindo. Y el relleno precisamente es eso, esos flecos que sobran, lo mismo acá. Yo corto aquí con mucho cuidado de no ir a cortar lo que no debemos cortar, simplemente como para eliminar un poquito esto que me queda acá. Yo después lo remato súper bien, le doy una pulidita con la tijera, recuerden, guarden sus sobrantes. María Eugenia Echeverry, ¿cómo va? María Eugenia. Y entonces con la ayuda de nuestra aguja, ya saben, nuestra aguja punta Roma, si tienen capotera, la pueden utilizar, pero por tema de seguridad prefiero esta. Esta no puya. Bueno, entonces donde tengo las marcas, por eso es muy importante que observen sus marcas aquí. Voy a mostrar de esta manera porque pues a cámara se reduce. Ahí están las marquitas, esos ganchitos que ven ustedes ahí. Entonces voy a poner aquí mi fajoncito, pero voy a subirlo un poquitico más, ¿cierto? Más o menos puede ser en la morita, para que esto no me fastidie a la hora de coser. Entonces nuestra gasa está preparada, voy a hacer un nudito al extremo. 2, 3. A mí no me gusta hacerlo así porque no queda el grosor como yo lo quiero. El grosor, entonces le doy varias vueltas, o sea, hago varias vueltas. Espero se observe, miren, el nudito debe quedar grueso. Ahora sí procedemos, ponemos nuestra gasa en esa línea. Y lo bueno de esta técnica es que es muy fácil. Es simplemente vamos a ir dando... A ver, yo pongo acá. Quiero agarrar el amarre. Yo lo voy a hacer así. Acá, miren, agarramos el amarre. Y que eso me quede atracado ahí. Cierto, que esto no se suelte de ahí. Miren, eso no se sale de ahí. Ubico donde está el marcador. Y empiezo a dar una vuelta, miren. Rodeo o sea, que me quede rodeado, ¿cierto? De esta manera. Bajo hasta ahí. Y después voy a salir. Rodeo, salgo. Miren, salgo. E inmediatamente aprieto, ¿cierto? Voy apretando de a poquito. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado, que esto sí me quede bien rodeado. Vuelvo e ingreso por acá. Más que todo es como rodear, ¿cierto? Rodear, rodear, rodear. Miren, rodear sin quitar la marca y miren, voy a ir dando así. Espero se esté observando. Es simplemente como rodear la gasa. Yo la coso siempre de esta manera. Recuerden que el sobrante yo lo recorto, no se preocupen que eso no va a quedar ahí. Ni más faltaba, ese sobrante no se ve ahí. Entonces trato como de ingresar en el mismo, o un poquito más aquí, en el mismo lugar más bien. Ahí, miren. Y la idea es que aprieten súper bien, bien apretadito. Entonces estamos como rodeando la parte del amarre. Vuelvo e ingreso. Ya puedo quitar la marca, de hecho. Me está estorbando bastante. Me fastidia tenerla ahí. Entonces miren. A lo mejor ustedes tienen otra técnica. Bueno, esta es mi técnica. Pero yo voy a hacerlo de esta manera. Y miren que no luce mal por fuera. La idea es que esto quede bien rodeado. No tiene tampoco misterio.
quiero que vean en la parte interna, es simplemente rodear de esta manera, miren, ¿cierto? Entonces yo después voy a recortar esto, no se preocupen, esto yo lo recorto y disimulo lo más que pueda, miren, es rodear, listo. De hecho queda como bonito también adentro. Cuando lo hacemos delicadamente, salimos, hay que eso sí dar muchos giros, muchos amarres. Y el nudo que hicimos acá, miren que quedó oculto, no se nota. Vuelvo y paso para acá. Este bolso me va a quedar divino porque le estoy colocando todo el amor del mundo. Es que la idea es que ustedes le pongan mucho empeño a su trabajo. Yo siempre este estilo de gasas las coso así, no tiene complicación, miren. Lo puse de esta manera para que ustedes pudiesen darse cuenta de cómo o pudiesen observarlo. Bueno, no sé qué pasa con los niños que no han saludado, cómo están, qué hacen. Hoy sí hemos estado como muy así, sin escribir. Miren, entre más giros de mejor, listo. Ahí volteo para que ustedes puedan observar el procedimiento, no tiene complicación alguna. Y por eso les pedía que fuera el mismo tono de la mochila para que en la parte de afuera no se notase mucho la costura. Me encanta porque realmente queda súper resistente, eso no se suelta de ahí. Y bueno, vuelvo y volteo para que ustedes puedan observar. Tengo la mochila de esta manera porque obviamente en cámara se me dificulta mucho porque como tengo la cámara bastante pegada al cuerpo, entonces si la corro más así, ustedes no van a, o si la subo más bien, ustedes no van a poder observar lo que estoy haciendo. Entonces simplemente rodear, miren, y queda bonito por fuera. Miren cómo queda de bonito por fuera. Lo hacen con cuidado varias veces. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Yo trato como de que esto me quede bonito. Lo estoy rodeando bien, súper bien. Y lo que yo les decía, miren, nosotros podemos cortar esto. Esto lo podemos cortar. Con mucho cuidado no ir a cortar, por supuesto, el fajón, el tejido. Bueno, después lo sigo puliendo. Aquí la idea es rodear todo esto. Todo esto, absolutamente todo. Entonces estoy afuera. Vuelvo y doy un giro, introduzco la agujita por acá, volteo y trataré también de ir rodeando estos flequitos acá, como que hacer esto, ¿cierto? Para que esto quede bonito. Entonces yo trataré de ir rodeando todo esto. Bueno, no sé la iluminación, cómo lo ven ustedes, si están bien, si se está viendo bien el directo, paso por acá. Entonces trataré de ir ocultando todo esto. Mucho cuidado no ir a cortar el tejido, la costura, ¿cierto? Y así, se toma su tiempo. Si esto es de tiempo, yo lo hago con tiempo, pero es mejor para que quede bien y quede bonita la costura. Miren que yo a medida que voy envolviendo, voy tapando todo eso. Y por supuesto afuera, que es lo que nos interesa realmente, no es tan evidente porque como es un mismo color, lógico, miren, claro, se ve esto ahí, pero miren que queda bonito. Listo. ¿Dónde estarán mis muchachos que no me saludan? Han estado como que, ¿o será que no les llegó la notificación? Siempre saludan, siempre dejan su saludito, su mensaje. Entonces, miren, voy tapando de a poquito, se toma su tiempo. Ya les había dicho, esto es de tiempo y de mucha paciencia. O sea que el que no tenga paciencia para esto, entonces no está en el lugar, en su lugar, ¿cierto? No está en el lugar adecuado. Esto es más que todo para nosotros que sí tenemos paciencia. Que yo voy tapando esto ahí muy bien, me encanta así, hacerlo así, es muy sencillo. No es nada del otro mundo. Ustedes dirán, ah, no, eso es pan comido y es cierto. No tiene complicación y es una técnica que cualquiera puede aplicar. Me gusta porque
Lo guayú puede ser muy difícil y a la vez muy fácil, depende de cómo lo vea cada persona. Hola Nalda Rosa, ¿cómo está? Por fin. Hago una línea para usted, Nalda. ¿Cómo vas? Bienvenida. Un saludito para usted. ¿Cómo está, mi querida? Mi mi amada amiga. Ustedes saben que yo hablo así, pero bueno, miren, se dan cuenta, miren, a medida que yo voy haciendo, son más de 30 giros, si no estoy mal, ya llevo muchísimos giros, muchísimos, y voy tratando de tapar todo eso, miren que todo eso, miren cómo queda por fuera, creo que queda bien, no sé, depende de cómo lo vea cada persona, yo lo veo bien, pero puede que lo que para mí sea bonito o se vea bien, para otra persona no. Y miren, evidentemente se van tapando todas esas hebras. Entonces miren qué chévere esto. Y esta gasa queda súper resistente. Eso no, mejor dicho, eso no se suelta de ahí. A menos de que obviamente, bueno, alguien de rabia dañe su tejido. Miren, entonces voy tapando todo eso hasta donde más me dé. Tampoco vayan a exagerar mucho. Yo creo que ya con este ya es más que suficiente. Una vueltica más. Ingreso. Y voy a dar, miren que ya quedó listo. Bien, entonces así me queda mira cómo queda por fuera. Miren aquí por equivocación. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado de no cortar esto es una motica, bueno, una moto. Pero no es nada más, miren. ¿Sí ven? Me encanta porque como queda de limpio el tejido, la costura por fuera. Bueno, aquí fue porque de pronto, pero en términos generales se ve bien, miren. Luce bien, me parece a mí, me parece. Entonces, aquí voy a hacer un remate. Dicen por ahí, muy bien, gracias a Dios. Libet Sierra, buenos días, ¿cómo está mi estimada? Bienvenida a este directo. Los estaba esperando, los y las estaba esperando. Eh, gracias a Dios estamos súper bien, animados tejiendo. Estamos en otro proyecto. Miren que empecé un amigurumi. No soy de tejer mucho amigurumis realmente, pero este proyecto me animé y estoy aprendiendo a tejer amigurumis. Entonces hice este cuerpo base para, no sé, adornarla. Es una muñeca. Le voy a poner un vestido, algo. Y estamos haciendo también el bolso espalda, pero esto sí lo estoy haciendo día a poco. El bolso espalda con diseño. Miren que tiene una figura floral en la página de Facebook. Listo, los espero entonces también. Yo creo que si Dios quiere hoy nos vamos a estar conectando. Perdón, hoy estamos cosiendo la gasa. Recuerden que quien llegó tarde, bueno, vamos a pegar la otra para que ustedes puedan observar cómo lo hice, cómo fue el procedimiento para coserlo. Entonces, yo aquí voy a hacer un remate, voy a venir a un punto de acá, miren, a la médula. Simplemente ya di las envolturas, hice esto. Quiero saber cómo ven la calidad de la imagen, si lo están viendo bien, sí o no. Voy a hacer un remate sencillo, un nudito ahí, miren, envolví mi aguja, punta roma, y jalo un poquito, sin exagerar, obviamente, y eso queda ya ahí listo. Eso de ahí no se va a soltar. Voy a proceder entonces a ir pasando mi aguja con el hilo, obviamente, por cada uno de los puntos. Es mucho más fácil en el punto alto. Miren que el punto abre más. Ok, ahí vamos haciéndolo de a poquito, lentamente. Voy a jalar un poquito ahora sí y miren cómo queda la costura por dentro. Y esto de ahí no se suelta. Es un bolso, recuerden, es un bolso cartera con la puntada para tote bag, tejido súper liviano. Se hace en punto alto completamente el bolso. Aquí se me soltó la hebra, no pasa nada. Son dos hebritas de crochet, pero también se puede coser con nylon, listo. El nylon, el transparente. Quien lo quiera hacer con nylon lo puede hacer. Les enseñé en estos días, bueno, creo que hace un par de semanas, a coser el bolso Stitch, la gasa de la mochila de Stitch con nylon. Perfecto, esa técnica súper bien, súper chévere, muy fácil.
¿Quién hay por ahí? Nalda Rosa. Gracias, Nalda. Buenos días, Andrés. Alba Fanny Granada, ¿cómo está? Olga Hidarraga, muy buenos días, bienvenida. Gracias por asistir a este directo. Se le agradece mucho, Olga Hidarraga, como siempre. Infaltable usted. Y Janet Torres. Ah, Janet Torres Vargas, qué bonito ese, o Janet. Muy bonito ese nombre, Janet. Bienvenida, Janet. Entonces aquí estoy escondiendo esa hebra, el sobrante, digámoslo así, por la médula, por los puntos. Eso es lo que estoy haciendo. Y vamos a ver nuevamente cómo coser el otro lado de la gasa. Listo. Yo siempre lo hago así, siempre voy ocultando este hilo hasta donde más pueda. Miren que ya tengo un lado costureado. Me falta el otro lado. Listo. Vamos a coser acá, perdón, a introducir la aguja e ir pasando. De pronto si ven ahí de pronto pelitos, yo ahorita lo pulo bien. No se van esos pelitos feos ahí en el bolso. Y ya prácticamente estamos finalizando la costura de esta bolsa. Listo. Hasta ahí no necesito. Recuerden que los sobrantes los podemos emplear para nuestros amigurumis. Yo los guardo acá. Yo los guardo en un monedero. Por cierto, este monedero también lo enseñé a hacer. En el canal está disponible, en la pestaña de en vivo. Y el sobrante sirve para los amigurumi. Vale. Entonces aquí, qué bonito. Voy a seguir entonces con el otro lado. Miren, ya tengo una. Recuerden que ustedes lo primero que deben hacer antes de coser es cerrar su bolsa para formar la especie de así, para que me quede así, ¿cierto? Miren cómo queda. Falta el otro lado, por eso lo marcamos. Mira, nosotros cerramos la bolsa. Esto es más que todo para los que llegaron tarde o de pronto no vieron la notificación. Cerramos y marcamos. Miren, marcamos aquí y marcamos acá. Listo, con un ganchito imperdible. Puede ser este o una hebrita de color contrastante. Y simplemente ahora abro, ya estando marcado mi bolso, abro, subo un poquito más la marca, recuerden, porque voy a pegar la subo un poquito más para acá. Miren, entonces ahí, esto me da una guía de dónde debo coser la gasa. Obviamente yo la voy a coser más abajito. Tomo mi fajón, corté aquí esto para que no me quedara eso así esos flecos. Quien quiera dejar flecos, entonces la pone en la parte de afuera, listo, para que los flecos queden colgando. Tomo mi aguja punta roma, tomo una hebra de hilo, puede ser, bueno, vamos a sacar bastante hilo, más o menos unos 30 centímetros de hilo aproximadamente. Voy a enhebrarla en mi aguja punta roma, de estas que no pullan. Miren que esto es muy bueno porque esta herramienta para mí es indispensable a la hora de tejer, ¿cierto? Entonces aquí y de coser, por supuesto. Un nudo al extremo, muy importante. Tómense el tiempo de hacer el nudo bien hecho, un nudito grueso. Igual eso no se va a notar, les voy a mostrar por qué no se va a notar. 2, 3, 4. Miren, yo lo hago así lentamente, asegurándome que quede el nudo bien gruesito, muy importante, porque esto va a atracar al fajón. Es decir, esto va a impedir que el hilo se salga. Este nudo es muy importante. Muchísimas gracias, mi querida Tania Álvarez. ¿Cómo está? No solamente para niñas, esto es para cualquier persona, hombres, mujeres, adultas, adultos, para todo. Nuestras abuelas, nuestras mamás, o sea, esto no es solamente para niñas, sino para todo el mundo. El nudo, aguja. Listo, miren, una aguja, hilo normal. Tomo, me guío de la marca precisamente por eso. Antes de empezar a coser, yo hago esto, miren. Van a detectar, o sea, van a hacer esto, miren. Es mi forma de explicarlo, ya saben. Vamos a pasar el hilo por acá, la aguja saben que como está tan apretadito, miren. Y vamos a pasar, miren.
o sea, por el amarre, ¿cierto? Miren, espero se esté viendo muy bien. Primer paso, vamos a realizar esto. Y el nudo, ustedes se van a dar cuenta que me atraca, o sea, lo evito que se salga. Así de esta manera, mira, ¿cierto? Entonces el nudito queda ahí, súper bien. Ahora pongo de esta manera y primer paso vamos a rodear esto. Recuerden que hay que rodear. ¿Y qué es rodear? Miren, rodear es esto. Paso por acá, como rodeando la gasa, ¿cierto? Mire. Y después voy a salir. Eso sí, bien pegadito a donde estamos en este momento, aquí. ¿Cierto? Donde está más o menos la marca. No, bueno, no tan lejos. Un poquito más acá, mire. Lo voy a demostrar de esta manera para que ustedes puedan verlo. Es muy fácil, miren. Entonces rodeamos esto, rodeamos. ¿Listo? Bueno, acá se me salió, vuelvo y lo repito, no pasa nada. Dice, buenos días mi niño hermoso. Milsen Forero, ¿cómo está? Buenos días. Y Juana Cuevas dice, buenos días mi niño hermoso. Bueno, ¿cómo está mi querida Juana Cuevas desde Chile? Un saludito para usted que está en Chile, muchísimas gracias. Recuerden, nudito, ahí quedó atracado. Me vengo acá, donde está la marca, por supuesto, en esa misma línea, e inmediatamente rodeo el fajón, la trencita, y procuro que me quede ok. Bajo acá, salgo más bien, miren, salimos, y me aseguro que quede rodeado el fajón. Miren, yo volteo nuevamente para que ustedes puedan observar. Me aseguro de que el fajón quede rodeado de esta manera. Miren qué fácil es. Listo. Y voy a poner así para que ustedes puedan saberlo, verlo mejor. Entonces aquí aprieto. La idea es que aprieten súper bien. Súper bien. Vuelvo y entro acá. Miren, entro. Pero tengo que asegurarme también que quede, bueno, vamos a ir mirando así como va a quitar esta. Aquí cogí muy poquitos puntos. No me conviene coger tan poquitos puntos. Deben ser 3 o 4 puntos los que debo coger. Nuevamente, lo estoy haciendo despacio y también con mucho cuidado porque quiero que, miren, recuerden, voy a repetir este procedimiento una vez más. Muchísimas gracias, Juanita. Eso me dijeron que en Chile estaba haciendo bastante frío. Cuando a comienzo de año, no sé si fue a principio de año, habían muchos incendios y ahora está el clima totalmente diferente, pero mejor porque tanto calor también pues como que paso número 1, recuerden, paseamos la aguja con nuestro hilo. Recuerden que debemos hacer un nudito bastante grueso al final, así. Paso mi hilo acá. Bueno, mejor porque puedo repetir nuevamente cómo se hace y eso queda ahí atracado, eso no se va a soltar de ahí. Posiciono mi fajón de esta manera y debo agarrar más o menos 3 o 4 puntos. Ya lo había dicho, rodeamos el fajón de esta manera, ¿cierto? Rodeamos e inmediatamente trato de ingresar, digo de esta manera porque ahí, listo. Puede ser más abajo, ahí también. Estamos rodeando esos unos puntos y aquí ahora sí me aseguro de que esto quede bien apretadito, pero esto debe quedar acá. Entonces, nuevamente, como les dije, agarrando 3 o 4 puntos, bueno, 1, 2, 3, 4 puntos, se me facilita más con 4. Miren, entonces esto que debe quedar así. E inmediatamente sigo rodeando.
Miren, mis niños, ya les muestro entonces qué es rodear, miren. ¿Se dan cuenta? Es rodear esto. Rodeamos. ¿Sí ven? ¿Sí ven qué es lo que digo? A lo que me refiero con rodear. Nuevamente volteo mi tejido y sin quitar la marca sigo. Bueno, creo que ya de hecho sí. No, mentira, sí la podemos quitar ya. Porque ya esto ya, o sea, esa era simplemente una guía. Donde debo coser el fajón. Listo. Ahora sí, miren como les decía, 3 o 4 puntos debo agarrar como para que quede una envoltura bonita y súper bien. Voy a ingresar a la parte de acá, voy a voltear el tejido y ahora sí puedo explicarlo mejor. Trato de que estas hebras me queden aquí rodeadas, ¿cierto? Miren, yo las voy rodeando y como les decía, debo ingresar a salir acá, salir y vamos envolviendo este fajón con muchas hebras, varias veces, miren. Y a medida que yo voy envolviendo, voy ocultando todo eso, listo. De pronto si queda una hebrita por ahí, bueno, esto fue el nudito que quedó ahí al comienzo, me quedó ahí. Pero miren que a medida que voy dando los giros, yo voy ocultando todo eso, queda súper bien, realmente me gusta hacerlo así. Miren, yo voy dando giros, nuevamente trato de ingresar en el mismo espacio, miren. Vuelvo y salgo. Me tomo el tiempo, esto es de mucha paciencia, ya saben, mucha paciencia. Y voy tratando de ocultar todas estas hebras. Evidentemente eso no debe quedar. Y miren cómo queda afuera. Miren cómo queda de bonito afuera. Me parece que se ve bonito. Realmente, bueno, quien lo quiera hacer así, lo cose. Esta es mi técnica para coser. Y ya prácticamente vamos finalizando la primera parte porque todavía nos queda hacer algo. Quiero hacerle algo muy bonito a esto. Pues no sé si ustedes de pronto también lo dejo a opción de cada uno de ustedes. Voy rodeando, recuerden. Miren, eso va quedando bien bonito ahí. Dice, buenos días, bendiciones, quedó hermoso, buen trabajo, profe, muchísimas gracias. Paciencia y mucho amor es lo que necesitamos para este tejido, porque saben que esto es de mucho tiempo. Voy rodeando esta hebra y voy ocultando todo esto, miren, así. Salgo, entro acá y voy, beso. Eso, así, muy bien. Esto lo hace cualquiera, realmente esto tiene su, perdón, esto no tiene su complicación. De hecho, es muy bonito, queda decorativo también. Así, voy rodeando absolutamente todo eso hasta que no se vea nada, que no sea evidente nada, a simple vista no se vea nada. Un saludito para Tania Álvarez, que dice, así es. ¿Esto qué es? Ah, ok, me quedo aquí. Vale. ¿Qué es esto? No es absolutamente nada. Y miren, eso queda súper resistente, eso no se revienta con nada. Entonces no me van a decir después, ay Andrés, que se me soltó, no. Es que esto si ustedes lo hacen con muchos giros, esto les garantizo que esto no se va a soltar para nada. Eso sí, ya empiecen un poquito a apretar, que se vea apretadito, porque vamos asegurando todo esto de manera que no sea evidente nada. Claro está tampoco sin exagerar hasta donde más les dé, pero tampoco pues yo voy aquí ocultando. Bueno, aquí nuevamente como que se me corrió un poquito esto. No pasa nada igual. Yo lo lo voy tapando, así. ¿Qué más, mis niñas? ¿Qué hacen?
Tengo que asegurarme, por supuesto, en la parte de afuera también que quede bonito. Me estoy preocupando mucho por dentro y no estoy viendo afuera. Entonces también hay que ir mirando de vez en cuando afuera también. Listo. Que se vea más o menos bonito. Bueno, más o menos no es que debe quedar bonito. Si no, no lo hagan. No lo hacemos o no lo hago, mejor dicho. Si no me queda bonito, entonces suelto y vuelvo y empiezo. Pero miren, esto debe quedar bien bonito. Aquí. Ya saben que los sobrantes sirven para nuestros amigurumis, por eso ustedes ven ese peluche ahí, porque les quería explicar eso. El sobrante lo usamos para ponerlo de relleno. Entonces es una buena alternativa para reciclar. Entonces nada se desperdicia, nada. Cuando ustedes les sobre el hilo, por favor, ya yo aprendí esa técnica de ir guardando hilos, porque yo antes los botaba. Y dije, bueno, puedo hacer algo también por la sociedad o por el planeta, y eso me sirve algo, de algo me sirve. Obviamente estaba desperdiciando mucho material al botarlo, entonces decidí guardarlo. Yo lo guardo en una bolsita, miren así. De hecho tengo muchísimos más sobrante aquí, miren, una bolsa con sobrantes para tener y trabajar. Entonces realmente tenemos todo a nuestras manos, solamente es deseo de hacerlo, de hacerlo. Sé que de pronto me estoy demorando mucho, bueno, ya aquí es el último giro, me estoy dando cuenta que ya es más que suficiente. Listo, ingresamos, vamos a hacer un nudo, un remate, miren. En el siguiente punto, o en el primer punto más bien, ingreso el crochet, la aguja capotera y, bueno, aquí ya no me dio, vamos a dar un nudito, así sencillo, saco, listo. Y les garantizo que esto ya no se suelta, si aprietan muy bien, esto no se va a soltar. Y vamos a pasar el hilo por hasta donde nos dé, claro está, porque son muy poquitos puntos. Vamos a hacer otro remate. De esta manera. A eso le dicen es que remate o nudo, no sé realmente. Miren, ahí hicimos un nudito. Sosteniendo el nudito, aprieto, miren, y no queda evidente, miren que queda bien rematadito. Y después vamos a proceder a pasar este nudo por la médula, este hilo por la médula, para ir escondiéndolo, listo. Entonces miren cómo quedó súper bien, me parece a mí que quedó bonito. Y bueno, ya tenemos prácticamente una parte del trabajo. Voy a tomar un crochet. Un crochet puede ser la numeración 3, que es con la que yo, 3 o 2. Ah, fue con la 2, con la 3. Bueno, da igual. Y vamos a pasar entonces este hilo por la médula, recuerden, así. Primero que todo, pasen el crochet. Tampoco tiene misterio. Envolvemos el hilo y voy pasando. Y vamos a ir escondiendo esta hebrita delicadamente, sutilmente por cada uno de los puntos. Ay, me encanta, realmente esto me quedó divino, realmente, me gustó mucho. Miren cómo quedó la costura de la gasa, súper bien, y miren cómo quedó por fuera. Ya van a ver cómo queda el resultado parcial, porque todavía no es el resultado, todavía no he terminado. Quiero hacerle una decoración. Listo, miren, así. Luego vamos a ir pasando por cada uno de los puntos o por la médula de los puntos. Vamos a ir pasando nuestro hilo. Bueno, ahí va quedando así. Recuerden, primero que todo, marcan, hacen el nudito y van envolviendo así. Bueno, quien se haya perdido en la primera parte de la costura lo puede ver desde el comienzo, cómo fue que yo lo hice, para que se hagan más o menos una idea de cómo fue que yo cosí este fajón. Les dije que solamente era uno y debe ser cortico porque pues es una cartera de mano. Bueno, se podría decir que es una bolsa, una cartera, pero
Yo he visto que se lo ponen acá, las mujeres, o sea, ellas hacen esto. Entonces la idea es usarla de esa manera. Aunque también da para el hombro, me la he medido y da para el hombro también. Si se la quiere poner en el hombro, la puede hacer perfectamente. No necesito llevar toda esa hebra, no, estoy exagerando. Solamente un gran tramo. Hago esto así como para ir ocultando o ir listo. Ya tenemos nuestra bolsa, nuestra carterita con la costura. Listo. Ahora, ¿qué me queda hacer? Voy a hacer una decoración. Es opcional también la decoración. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Gracias por asistir a este directo. Déjenme por favor un like al directo. Un like, comparta. Suscríbete al canal, a mi canal si aún no lo has hecho, para no perderte ninguno de mis videos o directos, transmisiones en vivo. Miren cómo quedó el bolso en su primer parte, listo. Entonces, ahora voy a proceder. Yo vi algo raro aquí. Esto acá. Bueno, no, de hecho no pasa nada realmente. Miren cómo me quedó el bolso. Saben que es una carterita tote bag, estilo tote bag. Pero les decía que el tote bag debe ser mucho más ancho, 25 centímetros aproximadamente. Tejido súper liviano, en punto alto. Y la costura, miren cómo quedó la costura. Y miren cómo quedó la costura. Listo, disimula muy bien. Y ahora vamos a proceder. Lo voy a hacer más que todo en el fajón, miren. Vamos a hacer una decoración, pero vamos a trenzar. Nuevamente me toca trenzar. Bueno, no traje la tabla, la voy a hacer en el dedo del pie. No, hagámoslo con la tabla. Voy a hacer una trencita, vamos a ver. 4, 8, 12, 16. Juana Cuevas, perdón, dice, está perfecto, gracias por enseñar tan maravilla. Bueno, Cris, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias. Dania Álvarez, Nalda Rosa. Uy, Nalda Rosa hoy como que está muy participativa. Hoy la veo súper participativa a ella. Bueno, yo me voy a ayudar de esta tablita. Vamos a trenzar. Voy a mover un poquito la mesa. Listo, ahí me disculpan, pero debo hacerlo de esta manera. Voy a hacer... ¿De qué color la puedo hacer? Vamos a ver. Es una trencita. Vamos a hacerla con... Bueno, será con todos los colores también. Ah, me falta el terracota. Aquí está. Terracota. O es terracota. Vamos a usar los tonos de la mochila. Terracota. Terracota. Este color piel. Curuba. Me falta un tono. ¿Cuál es? 3. Ah, ok, marrón. Listo, estos 4 tonos que son los de la mochila, del bolso. Y vamos a sacar, bueno, voy a hacer, voy a juntar todos los hilos, junten todos los hilos de esta manera para no hacerlo individualmente. De pronto la imagen está un poquito, si me dicen si de pronto estoy muy alejado de la cámara, necesito que me avisen, por favor. 3 y me falta uno. Ah, el color piel, yo sí decía, pero ¿cuál es el que me falta? Entonces serían 2, 4, 6, 8. Acá por lo menos tengo 8 hebras. No es muy largo lo que necesitamos, aproximadamente que unos 25 centímetros. Como cosa rara en mi persona no traje la cinta métrica, bueno, no la tengo acá disponible, pero voy a 30, dejémoslo de 30, más o menos así. Listo. Entonces yo voy a sacar de esta manera. Voy a sacar, acá ya llevo 8 hebras, ya saben, 8. Será con
Sí, no la hacemos tan gruesa realmente. 16, listo, 16 hebras. Ah, pero es que al doblar, eso es lo que yo digo. Al doblar. Exactamente. Entonces así y al doblar más o menos para poderlo colgar. Exacto. Entonces vamos a sacar 16 hebras de 40 centímetros, mejor, 40. Mejor que quede largo y no que nos quede faltando después a la hora de ir trenzando. Entonces aquí corto. Esta trenza debe quedar súper bien. No debo cortar bastante, 40 centímetros, 45, bueno, que quede larguita más o menos porque es mejor que sobre y no que falte. Quedó hermosa, felicitaciones, manos talentosas, gracias a Dios por todos los dones, talentos y ministerios que Dios te da, que Dios da a cada persona, bendito el, así es, Olga y Darraga, muchísimas gracias por el apoyo. Entonces, teniendo esto, voy a ponerlo en la tabla planillera, creo que esto es lo que no me está dejando concentrar, creo que se están concentrando, es en la mochila. Bueno, Chris no saludó, ni modo. Yo lo saludé, pero él no saludó. Vamos a poner aquí en la tablita, ahí. Y vamos a dividir esto en 4 partes. Listo. Es decir, 4 colores. Vamos a separar un color. Evidentemente aquí tengo un color. Tengo otro color aquí. 16 hebras. Bueno, creo que quedó delgadito, pero mejor. No quiero que quede tan gruesa la trenza. 16. 4 por cada color. Listo. Bueno, aquí estábamos, miren. Entonces vamos a proceder a trenzar. Este trenzado tampoco me voy a enfocar mucho en él porque ya lo había explicado antes. En la clase pasada les enseñé a hacer el trenzado. Entonces no me voy a enfocar más que voy a hacerlo un poquito rápido y les voy a mostrar qué vamos a hacer. Ustedes simplemente trenzan. De esta manera van a trenzar todo. Van a trenzar su cordón redondito. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, Cris? ¿Cómo está Estelita Cárdenas? Bienvenida. Ya saben, ya saben, ya saben. Repito mucho. Esta trenza ya está explicada, listo. Que fue la clase pasada. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Cómo va con su vida? Cuénteme a ver. Gracias, mi querida Estelita Cárdenas, por su comentario. Entonces aquí vamos trenzando. Ustedes van a ver la belleza que vamos a hacer. La belleza. Ustedes simplemente trenzan como les enseñé la clase pasada. No me voy a volver muy repetitivo con este paso porque yo ya lo había explicado. Listo. Ah, qué bueno. Eso veo que está muy bien acompañado. Bueno, un saludito para usted. Gracias por estar acá y cuídese mucho. Aquí seguimos trabajando esta trencita. Vamos a elaborar esta trenza muy bien. Bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué lo estoy trenzando completamente? Es que de hecho necesito porque, primero que todo la voy a hacer. Bueno, aunque me va a tocar soltarla, ya me di cuenta. Ay, Andresito, ¿qué estás pensando, por Dios? ¿En qué estoy pensando, por Dios? Vamos a mover esto. Yo lo muevo, lo pongo acá. Dermatólogo. Ah, yo no sabía que usted había ido al dermatólogo. Seguramente se está equivocando conmigo porque usted no me había contado eso. Cris Verbe Tejedor. Ah. Nalda Rosa le da risa, no sé. Creo que va a tener que prender permítame, yo prendo la bombilla.
Listo. Ah, ok. Se ve mejor, claro. Mucho mejor. Mucho mejor. Ya saben, son 16 euros en total. Hematología, hematoma, hematología, hematología. Ah, eso tiene que ver como con tumor, como con el cerebro. Ah, hematología. Ah, de sangre, perdón. ¿Fue a hacer donación o qué? Con la sangre, perdón, quiero decir. ¿Fue a dar una donación o qué? Entonces yo voy a trenzar esto hasta donde más me dé, pero me doy cuenta que no necesito trenzarlo completamente. Ay, Andresito, hasta ahí. Listo, ¿por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a soltar, con un tramito es más que suficiente. Bueno, de hecho creo que me falta un poquito más, un pelín más. Dice, si me... Ah, listo, entendí, Chris. Ojalá estés bien, por favor, cuídate mucho. Sabe que te quiero muchísimo. Y bueno, ahí estamos hablando si quieres. Aunque pues no he visto mensajes, pero bueno, no he visto mensajes tuyos. Y bueno, Dios te bendiga, cuídate mucho, por favor. Ahí Katy pregunta, creo que usted habla mucho con Katy. Ella también lo quiere muchísimo. Dice que tú eres una gran persona y es cierto, realmente. Una gran persona, un gran amigo. Y bueno, la actitud tuya es muy chévere realmente. Es muy querido, ¿para qué? Entonces vamos a seguir trenzando aquí. Saben que no me estoy enfocando mucho en la trenza, lo repito porque ya lo expliqué en la clase pasada, que fue la clase de la gasa y el cordón de amar. Así es, muchas bendiciones para él, que se mejore mucho, que esté súper bien, cuídese mucho y a darle con toda a esa vida porque está muy joven y a tejer mucho. Quiero ver que empiece a tejer bolsas, muchas bolsas guayú. Listo, como les decía, voy a soltar, creo que ya me pasé. Miren, bueno, voy a soltar acá, voy a mover nuevamente la mesa para que se me enfoquen aquí. Resulta que yo hice la trenza, miren, una trencita, más o menos, bueno, creo que acá. Es que sí, de hecho me toca hacerla completamente porque si no la hago completamente me va a quedar más difícil después. Entonces mejor la hacen toda. Y después si les toca soltar, pues sueltan, no pasa nada. Pero es mejor hacerla todita. Todo lo que cortamos de hilo, o sea, que llegue la trencita hasta donde más dé. Bueno, hoy no estamos en clase de gasa, hoy no es el paleteado, pero yo les decía que el telar debe ser de mínimo 75 centímetros, 75, 80, 85, 90, 95. El telar debe medir eso de altura y de ancho aproximadamente 40 centímetros. Buenos días, Ana Vargas, Rosa María Durán, Cris, Cristian Bermúdez, ¿quién más? Juana Cuevas. Entonces, como les decía, hagan la trencita hasta donde más les dé el hilo, hasta donde más les dé. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿De cuánto la mandó a hacer? El telar de cuánto lo mandó a hacer, para saber. Porque mínimo 75, máximo, bueno, ya es indefinido, pero con 75, 80, 85, porque ustedes saben que al doblar queda, creo que si es de 70, queda de 1,40. Ah, bueno, a menos de que le dejen flecos, listo, ya. Ahora sí, miren lo que voy a proceder a hacer. Bueno, ustedes saben, yo los dije, me va a tocar soltar, evidentemente. A un lado, muy importante, presten mucha atención. Ustedes abren su bolso, miren, abren su bolso, miren que ya queda así, miren que él queda estilo bolsito, un bolso
cartera, mejor dicho, queda en estilo cartera con cierre de cordón. A este lado, muy importante, o si lo quieren hacer al otro, evidentemente también lo pueden hacer. A mí me gusta hacerlo en la parte izquierda, a este lado, a la izquierda de sus pantallas, obviamente. Vamos a hacer esto, miren. ¿Cierto? Miren. Esto es una nueva decoración. No, porque es que usted simplemente va envolviendo el telar. Usted el telar lo va envolviendo ya con la medida que tenga el telar. Ay, Andresito. Qué grande eres, miren, niños. Resulta, ustedes me van a decir, ay, Andrés, pero ¿por qué hiciste eso? Yo debía haber empezado el trenzado desde el centro, ¿cierto? Dejaba una parte, la cosía, dejaba una parte así, pues vamos a hacer de cuenta que dejo una parte acá, no sé, no caí en cuenta después, miren, y ahí dejan los hilos acá normal y trenzan esta parte, ¿cierto? Bueno, ya lo hice así de todas maneras. Ya saben que yo lo voy a hacer a la izquierda de sus pantallas, obviamente, así. A este lado voy a hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Ay, Andresito, ustedes dirán, Andresito, estás haciendo doble trabajo. Evidentemente estoy haciendo doble trabajo. Voy a cortar esto acá porque ya no lo necesito. Pero esta nueva decoración me permite hacerlo. Yo lo quiero hacer pegadito así, que me quede pegadito. Entonces me toca soltar, sí o sí. Obviamente no sé, así. Más o menos voy a soltar hasta donde tengo el gancho, hasta donde estoy señalando acá. Cristian, no, no, no. Resulta que con la medida del telar ustedes simplemente empiezan a envolver. Listo. Ella quiere hacer una gasa paleteada. Tengo entendido, pues yo no sé si esté equivocado, pero ella lo que quiere hacer es una gasa paleteada. Por lo tanto, no, simplemente ustedes envuelven. ¿A cuántos metros? Bueno, realmente no lo sé. No tengo ese dato en mente porque estamos ahora en el tema del paleteado. Pero muy buena su pregunta. Si es más específica con su pregunta, se lo agradecería mucho. Entonces, como les decía, de hecho yo puedo hacer lo siguiente, miren. Acá yo debo provisionalmente voy a hacerlo de hecho con un color contrastante para que ustedes puedan observar. Hice la trenza, ¿cierto? Voy a hacer un amarre sencillo hasta donde yo quiero hasta donde yo debo soltar el hilo, miren. Listo, un amarre sencillo, provisional. Yo quiero soltar hasta ahí. Por eso está el nudito ahí, porque esto es simplemente provisional, les recuerdo. Entonces, esto me ayuda más. Ahora sí procedo a soltar esto. Debo soltarlo a ambos lados, porque después debo unir. Voy a hacer una unión ahí. Es una decoración totalmente diferente a todas las que yo he hecho en el canal, pero sí es diferente a muchas decoraciones. Me gusta muchísimo, ya la hice en el bolso de Snoopy. No lo enseñé, pero la hice en el bolso de Snoopy. Listo. En colores beige, una gasa paleteada. Creo que ahí explico todo el paso a paso, Ana Vargas, de cómo, del montado. No hay más, tengo más videos nuevos en el canal, ya sé de cuál está hablando, eso lo hice el año pasado, pero este año he montado otros videos relacionados al paleteado. Listo, pueden observar ese video para que ahí yo doy todos los datos. Ustedes dirán, Andresito, está haciendo doble trabajo. Efectivamente, hice doble trabajo, pero fue un error mío. Yo simplemente debía haber trenzado un poquito la mitad. Listo, mire. Muchísimas gracias, Cris, por el apoyo. Por favor, sigue tejiendo. No lo he visto, no lo he vuelto a ver tejiendo. No sé qué está haciendo ahora. Ojalá esté tejiendo muchos bolsos o muchos amigurumis, porque veo que es como lo que más le gusta a los amigurumis. O el tejido a dos agujas. Entonces ya saben, aquí voy a seguir soltando un poco porque ustedes van a ver cómo queda de hermoso esto.
Eso sí, me va a echar más tiempo porque como son dos decoraciones, yo no la quiero pegar porque ustedes dirán, bueno, o sea, estoy soltando y después tengo que volver a volver a trenzar. Ustedes dirán, Andrés, está haciendo triple, cuádruple, bueno, está repitiendo exactamente lo mismo, pero es necesario hacerlo. Yo lo hago de esta manera. Quiero saber si de pronto están viendo bien ahí, es que no me dicen nada, como no me informan, pero si fuera bueno que me dijeran, bueno, Andrés tiene la cámara muy alejada, no se ve absolutamente nada. Recuerden que aquí yo hice. Chris no, Chris simplemente es un artesano, pero él no hace videos. Pero si quieres hablar con él, exactamente, es que eso es lo que llevo otro rato diciéndoles. Lo que dice Cristian es cierto. El largo se los define el telar. Pero como les decía, mínimo 75, máximo indefinido. Ya. El largo de la gasa lo define con el telar. He puesto esto aquí porque precisamente esto es una marca o esto es una señal hasta dónde debo soltar. Y ahí, justamente ahí, vamos a proceder a pegarlo. Ustedes van a ver cómo lo pego yo. Con el mismo trenzado lo voy a hacer. Listo, para que presten mucha atención a esta decoración que la pueden aplicar, es opcional, pero les garantizo que se va a quedar más llamativo el bolso. Va a quedar mucho más llamativo el bolso porque nos da una decoración única. La he visto mucho en los tejidos, en las bolsas playeras, guayú. Les ponen estas decoraciones y quedan divinas, realmente muy bonitas. Bueno, ahí tiene un nuevo amigo, Ana Vargas, se llama Chris Bermúdez. Lo pueden seguir en Instagram. Muy querido él, muy amable, muy chévere. Me cae súper bien. Aunque a veces tenemos muchas diferencias, como todas las personas, pero bueno, nos entendemos. Creo pues yo que nos entendemos muy bien. Y ahí estamos. Es un amiguito que quiero muchísimo. Mi amiguito Cristian. Ahí está. Mire, gatito. Entonces así está listo. Hasta donde debí soltar. Miren, por eso está la marquita ahí. Ahí está la marquita, miren. Tengo 4 acá, recuerden. 4 y 4 a este lado, ¿cierto? O sea, 4 grupos acá y 4 grupos acá. Por eso tengo ese hilito ahí para no seguir soltando más. Yo lo quiero de esta manera. Hace muchísimos amigurumis, teje a 2 agujas. No sé qué más hará. Hace letras en marcador. 4 y 4, miren. 4 con 4. ¿Cierto, mis hermosos? Miren. 4 aquí. 4 a este lado. 4 grupos, pues. Y 4 grupos a la izquierda, miren. Evidentemente ahí se está viendo. Yo voy a hacer entonces una costura. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a juntar los colores de ambos grupos entre sí. Cojo el blanco, lo llevo con el blanco lo más pegaditos posible, muy importante. Cojo el terracota, lo llevo por atrás. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dirán ustedes, Andresito, ¿qué estás haciendo? Estoy pegando, estoy juntando todos los grupos por color. Me falta el marrón creo que va por detrás también. Para que no queden tan alejados. Miren, yo los uno acá, y simplemente como uno las dos partes. Miren, junté todos los colores. Yo te explico después, mira, Cris, yo te voy a explicar después. Abres un canal, debes tener un correo electrónico, grabar en horizontal, muy importante. Sí, para empezar a ganar dinero, claro, a monetizar su canal. Mire, Cris, entonces yo aquí tengo todos los colores juntos. Tengo todos mis colores juntos, miren, marrón, piel, terracota y color curuba.
¿Qué hice yo? Miren el trenzado, este trenzado se mantiene. Es muy importante que lo hagan para que quede bonito. Y ahora voy a proceder a hacer lo siguiente. Voy a trenzar un poquito. Voy a coger, por ejemplo, los tonos. Vamos a hacerlo así, vamos a separar más esto. Voy a poner un poquito más acá y miren. Simplemente entre ellos voy a trenzar un poco, miren. 1, 2. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Estoy pegando, creo que puedo quitar ya esto. Este hilo provisional para poder visualizar mejor, miren. Entonces, trenzo un poquito. Listo, entonces ahí ya tenemos unido nuestros colores, miren. Este trenzadito me gusta mucho. Ahí pegué mis... Entonces miren lo que hice. ¿Se dan cuenta? Pegué con esos... Uní todos los colores, todos los grupos por color. Y ahora nuevamente... Bueno, yo creo que yo aquí ya puedo hacer lo siguiente. Acá, aquí. Listo. Hice dos trenzaditas, 2 o 3 pasadas. Voy a dejar esto reservado. Voy a voltear de esta manera. Y voy a proceder entonces, voy a poner, me voy a ayudar de la tabla, precisamente. Voy a trenzar primero un lado y después voy a trenzar el otro lado. Yo aquí lo hice así, recuerden. Así está. Ahí está. Bueno, entonces voy a tomar la tablita. La tabla, el gancho. Obviamente voy a poner esto. Lo voy a poner en mi... Se me dificulta bastante, ya sabe. Es un tema... Bueno, no lo voy a hacer con la tabla. Lo vamos a hacer mejor con el pie. Bueno, no sé realmente. A ver. Miren que yo ahí todavía sostengo. Entonces voy a pegar o voy a poner esto en la tabla, esta parte, para que me sostenga. Ah, de hecho lo puedo hacer así. Como para que me sostenga o me le dé un poquito de tensión, ¿cierto? Y esto lo voy a dividir entre 4 partes, muy importante, recuerden. Voy a trenzar esto primero y después voy a trenzar el otro lado. Por eso lo tengo aquí. Vamos a dividir esto en 4 partes, son 4 grupos de 4 hebras cada uno. 4, 8, miren, 4, 4, o sea 8. 4 y 4. Listo. Y vamos a proceder a trenzar 2 con 2. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a juntar. Vamos a trenzar, miren, 2 con 2. 2. Pego 2. 2. 2. 2 con 2. 2 con 2. Y así, miren. Voy logrando un efecto como en espiral, pero sigue siendo el mismo cordón de toda la vida. Yo voy mirando, miren. No debe quedar muy largo tampoco. Miren cómo me va quedando el trenzado. Bueno, creo que lo tengo muy corrido a la izquierda. Ya saben pues que primero estoy trenzando un lado. Y miren el efecto que se logra como en espiral. ¿Cierto? Miren. Como un efecto de caramelo. No sé si ustedes han visto esos caramelos de Navidad. Así. Ese mismo efecto. Caramelo navideño. Pero en realidad no tiene nada que ver con la Navidad. Simplemente que los colores se prestaron para esto. Voy a hacer un nudo aquí. Miren, yo lo quiero hacer así larguito. Un nudo doble. Muy importante. 2 veces. 1 y 2. Listo. Vamos a hacer el otro lado suelto acá.
solté. Miren el otro lado cómo está. Entonces miren la decoración cómo va quedando. Listo. Ahora el otro lado lo voy a hacer de la misma manera, lo voy a poner en la tablita, más que todo como para que me le dé tensión. Y aquí esto lo vamos a dividir en 4 partes. 4 partes. Miren que cómo queda hermoso la decoración. Al final les muestro cómo queda. Yo siempre hago mis decoraciones súper, súper, súper fabulosas. Estas decoraciones son únicas porque me gusta. Voy a dividir esto en 4 partes. 2, de 4 hebras cada parte. 4 hebras cada parte, recuerden. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cruzar 2 con 2. Miren, procedo 1 y luego 2. Pego muy bien acá. Voy dándole tensión para que me quede bien sujeto. Miren. Vamos, miren, 2 con 2. Y también va a quedar en efecto caramelo, pero en otros tonos, ¿cierto? Obviamente con los tonos de la mochila. Con los tonos de la mochila. Obviamente diferente. Y por eso puse la tablita para que me le dé tensión. Porque si no tengo eso. Y obviamente, recomendación. Van a prestar mucha atención. Voy a soltar un momento aquí. Yo debo tener el mismo trenzado, ¿cierto? La misma distancia, si lo quiero hacer así. O sea, entonces por eso cuento las rayas. 1, 2, 3. Las rayas de color. Las rayas de color curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trenzados. Listo. Entonces esta también me debe quedar de 9 trenzados. Llevo 2. 1, 2, 3. Son 9, listo, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces lo mismo voy a hacer con la otra. Miren que queda un cordón totalmente redondo. Redondo, listo. Voy entonces a poner esta tablita sin soltar esta. Voy a usar mi tabla planillera con gancho. Le he dado bastante uso a esta, pero bueno, es práctica, me gusta. Vamos a poner acá. Y nuevamente sigo trenzando entonces de la misma manera. 3, 4, 5. Por eso les recomiendo que vean muy detalladamente, lo estoy haciendo, pero el trenzado sí no lo estoy explicando detenidamente porque ya lo expliqué en la clase pasada. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 3 más. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que 8 con esta. Y 9. Listo. Ahí está. Nuevamente suelto. Miren cómo me está quedando el trenzado. Miren. Miren lo diferente que queda. Listo, miren. Entonces, como les decía, debe tener la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evidentemente están las 9 ahí, pero sigo sintiendo que esta me quedó más larga. No sé qué pasó. Vamos a terminarla entonces. Ahí. Listo, 9. Claro. Voy a hacer un nudo acá. Recuerden, un nudo doble. 1, 2. De hecho, lo podemos hacer triple. Listo, vamos a hacerlo triple. El otro también lo voy a hacer triple. 2. Y me falta un nudo. 3. Bien, miren la decoración que yo les decía, miren. Esto es una especie como de llavero, si no estoy mal, llavero. Miren. Ahora no se preocupen, vamos a cortar esto. Siguiente paso, vamos a cortar el sobrante. Me disculpan por la música de fondo, no soy yo. Corto el sobrante, pero no lo vayan a botar. Recuerden, guárdenlo para usarlo como relleno. Estas hebras van a ser relleno. Lo podemos emplear para los amigurumis, para cualquier proyecto. Recuerden que esto se teje en punto en X para que quede bien tupidito. Miren cómo queda bonito. Haciendo un paréntesis, bueno, ya está listo.
Vamos a hacer el otro lado, igual, cortamos. Y vamos a proceder a hacer, ustedes saben, las famosas esferas que siempre he hecho yo en mi canal. Esto también lo expliqué, pero vamos a verlo nuevamente. Voy a mover la cámara en la mesa nuevamente para empezar. Listo, ya tenemos nuestro llavero. Miren, ahí tenemos una parte del llavero. Sigo sintiendo que esta parte quedó un poquito más larga. Miren, evidentemente quedó más larga. No pasa nada, igual también queda bonito. Mejor, queda uno más bajita que otra, ¿cierto? Queda así, en campanita. Creo que ya es hora nuevamente de aplicar, de quitar zoom. Ahí, ¿cierto? Entonces vamos a trenzar, vamos a formar nuestras esferas. Yo quiero elegir esta vez, bueno, me falta entonces terracota. Aquí tengo un poquito de terracota, con esto es más que suficiente para hacer la esfera. Y vamos a hacer con el otro color, curúa. Muevo esto de acá. Déjenme por favor un like, muchísimas gracias por el apoyo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, así me quedó este entrelazadito. Bueno, muchísimas gracias mi hermoso Cris Tejedor, el experto en tejidos, en suéter más que todo, porque vi que teje muy bonito en 2 agujas. Vamos a hacer entonces la esfera decorativa. Estas esferitas son opcionales, quien no lo quiera hacer no lo hace, pone unos pomponcitos o en su defecto las borlas. Paso número 1, un anillo mágico, un anillito mágico en 2 dedos. Pero recuerden, dejamos una hebra bastante larguita. La música de fondo me preocupa muchísimo. Bueno amigos, ahí están, siguen ahí. Me disculpan, pero es que la música de fondo sabe que evidentemente no la puedo tener porque me sancionan en el canal. Listo, es un requisito o lineamiento de la comunidad que no debemos, pues, voy a hacer la... vamos a dejar una hebra más o menos así de 15 centímetros, hago una X, paso el crochet por la primera línea, por el primer hilo, más bien por debajo, por encima del segundo, y vamos a formar puntos bajos, ¿cierto? Suelto y voy haciendo puntos bajos en el anillo mágico, recuerden. Vamos a dar 12 puntos bajos, 1, 2, un anillo mágico, recuerden, con 12 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos bajos, listo. Una vez que ustedes tengan los 12 puntos bajos, no dejamos así, vamos a cerrar un poquito, muy importante, un poquito. Sin cerrarlo del todo, vamos a tomar el cordón, uno de los cordones, voy a pasar acá y ahora sí, inmediatamente voy a cerrar fuerte la hebra corta, voy a tirar de la hebra corta, fuerte. Y recuerden que esto debe mirar para arriba. Se me había olvidado, esto debe quedar para arriba, la parte del derecho.
Jalo fuerte. Listo. Cris, ¿cómo lo ve? ¿Cómo está? ¿Qué se me hizo? Y procedemos a tejer entonces. Bueno, un aumento en cada uno de los puntos. Entonces, 1, 2, 2 puntitos y en cada uno de los puntos voy a ir dando 2 puntadas. Listo, estamos haciendo aumentos. Si consideran necesario, marcan el primer punto. Vamos a marcar este primer puntito, ya saben, lo marcamos. Y vamos a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. Vamos a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. Voy a poner así para que se vea de pronto. Bueno, es que realmente no contrasta con el ahí. Como es un mismo tono. Anillo mágico de 12 puntos bajos, vuelta número 2, aumento en cada punto. Es decir que vamos a tener 24 puntos al final de esta vuelta. Y estoy usando de alma el mismo hilo del comienzo, recuerden. Por eso no ingresé almas, porque este hilo de la colita del comienzo la uso como alma. Entonces no necesito agregar más. Con esta es más que suficiente. Vamos a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. Vamos a ir dando 2 puntos en cada punto disponible. Estamos aumentando. Termino entonces esta vuelta y quedo con 24 puntos. Voy acá. Voy dando 2 puntadas en cada punto disponible. Y voy a terminar en 24. No necesito más porque la esfera ya con este tamaño es más que suficiente. Y voy a proceder a tejer vueltas lisas para encocar el tejido. Así lo vamos a hacer, miren. Tengo mis 24 puntos, ahora voy a proceder a dar vuelta y vuelta y vuelta, liso, sin aumentar, recuerden. Unas 3 vuelticas aproximadamente empecé, miren. Listo, vamos dando los 24 puntos. Estamos tejiendo 24 puntos sin aumentar ya tengo mis 24 puntos. Voy a tejer durante 3 vueltas lisas antes de empezar a hacer las disminuciones. Pero estoy tomando siempre la pestañita trasera de cada punto. Eso es lo que estamos haciendo acá en este llaverito. Diferente, miren cómo me va quedando. Miren. Y vamos haciendo nuestros puntos hasta terminar. Muchísimas gracias, Cris. Gracias por el apoyo. Déjame por favor un like antes de que te marches. Me dejas un like, un me gusta, comparte si gustas. Por favor, ayúdame con eso. Miren, entonces yo voy encocando. No, pero es que no es que moleste, es que a mí sí me molesta porque me bloquean el video. Por eso cerré todas las ventanas. Sin embargo, bueno, hay mucho ruido de fondo. Seguimos con la siguiente vuelta, vuelta número 2.
Vamos a ir dando otra vuelta. Miren cómo me va quedando la segunda vuelta. ¿Ya lo hizo? ¿Cuál hizo? ¿Qué hizo, Cristian? Cuénteme a ver. Siempre lo hago. Ah, ok, el apoyo, listo. Bueno, ya entendí qué fue lo que hizo. Muchísimas gracias, Juanita. Estamos en la vuelta número 2, recuerden, no quiero que esta esfera me quede tan grande. Trato de que me quede al tamaño de las otras, miren. Esta es la vuelta número 2. Estamos subiendo nuevamente, subiendo. Ah, listo, muchísimas gracias. Por favor, todos, absolutamente todos, déjenme su like. Si me quieren apoyar, bueno, si no, pues no pasa nada igual, no es obligatorio. Entonces seguimos, miren en el proceso. Hay que rellenar esta esferita. Claramente sí hay que rellenarlas esta vez porque son más grandes. Seguimos tejiendo entonces esta vuelta número 2. Vuelta número 3 empezamos. Ah, bueno, todavía me falta aquí. 2 puntos más y empezamos la vuelta número 3 antes de empezar a hacer las disminuciones. Ustedes saben que mis disminuciones son especiales porque no son disminuciones invisibles, son disminuciones volándonos un punto. Vuelta número 3 la empecé, igual recto. Tercer vuelta recta, sin hacer disminuciones. Esta es la vuelta 3 con los 24 puntos. Seguimos dando las puntadas. Y ya no necesito más voy a llevar a arrastrar ese hilo hasta donde más me dé, pero evidentemente creo que me quedé corto de hilo alma. Creo que alcanzo a dar esta vueltica precisamente porque ya para la siguiente vuelta no lo voy a necesitar más. Yo siempre corto ese hilo alma antes de empezar a hacer las disminuciones, pero lo pueden dejar también hasta el final. Para hacer, eso me le da, digámosle así, un grosor al tejido, el hilo alma. Y miren cómo va quedando encocadito. Entonces aquí prácticamente voy finalizando mi vuelta 3. Antes de empezar a hacer las disminuciones, recuerde. Antes de hacer las disminuciones. Listo, miren, ya menos mal me alcanzó a dar la vuelta, miren. Ya después no lo voy a necesitar. Quien lo quiera dejar, pues lo deja. Obviamente debe dejarla, tiene que sacar la hebra bastante larga del comienzo para que le pueda terminar. Pero bueno, ya. Empezamos con las vueltas de disminuciones, recuerden, anillo mágico de 12 puntos, aumento en la segunda vuelta en cada punto disponible 24, tejí 3 vueltas lisas con esos mismos 24 puntos. Ahora procedemos a hacer disminución, primer vuelta de disminución volándonos un punto. Yo no hago disminución invisible, que es para los amigurumi, yo no lo hago. Yo simplemente me voy volando un punto de por medio, entonces ignoro este, me paso al siguiente, lo tejo y así me voy a ir yendo. Un punto sin tejer, me paso al siguiente. Miren, un punto sin tejer, me paso al siguiente. Miren cómo van quedando los puntitos. Traten de que queden bajitos, no queden esos espacios tan evidentes. Así, bajita la puntadita y bonita, miren. Nuevamente, ignoro este, me paso al siguiente. ¿Cierto? Miren cómo van quedando las esferas. Me paso este, paso al siguiente. Ignoro este, paso al siguiente y así voy a ir tejiendo esta vuelta de disminución.
esta, paso al siguiente y así voy a terminar esta vuelta, listo. Miren, ya se me va cerrando, como pueden darse cuenta, ya la bolita como que empieza a cerrarse, miren, con esta disminución sencilla. Ok, creo que voy a mover esto más para acá para que pueda hacer un contraste. No me había dado cuenta que lo puedo hacer de esta manera. El contraste de la... Miren, lo puedo subir más. Por eso me gusta porque de hecho lo podemos llevar para acá también. Si no quieren el llavero hacia un lado, lo pueden llevar hacia el otro. Entonces la idea del llavero es ese, que me quede así. Creo que ahora sí hace más contraste con el blanco, sobre el fondo blanco. Ahora sí empiezo nuevamente un punto de por medio, lo dejo, paso al siguiente y voy formando mis puntos. Muchísimas gracias, Mireya Pareja, ¿cómo está? Saludos para usted, para Cristian también, para también Juana Cuevas y todas las que estén en el directo, Nalda Rosa, Cris, Ana Vargas. Me paso al siguiente. Paso al siguiente. Y me paso al siguiente. Y terminamos la primera vuelta de disminución. Aquí es donde vamos a proceder a rellenar. Precisamente no lo puedo, digámoslo así, tengo que rellenarlo ya en este momento. Porque si lo dejo para lo último se va a dificultar mucho más. Como les decía, tomen sus sobrantes de hilos, lo que tengan a la mano, miren. Y esto me va a servir de relleno. Estos hilitos me sirven de relleno. Tomo mi esfera y empiezo a rellenar. Listo. Qué fácil. Ya saben que si quieren hacer disminución invisible, que es la técnica que se emplea para los amigurumi, lo pueden hacer, pero yo no lo hago porque realmente no me gusta para este proyecto. Se me facilita más así. Realmente es por tema de tiempo, lo hago así. Y aparte no estuve tomando todo el punto, simplemente la pestañita trasera. Ahí van, mire. Seguimos, agarramos otro masito y vamos hasta donde más de, muy importante, tampoco hay que exagerar porque eso es lo que pasa cuando exageramos con el relleno, queda demasiado tupido y bueno, no tanto tupido, sino que cuando ponemos mucho relleno puede verse por la parte de afuera el relleno. Bueno, la música de fondo es evidentemente que es muy evidente, pero bueno, me disculpo con ustedes, no tengo los derechos de autor, no quiero que me bloqueen el directo. Saben que aquí tengo que hacer, bueno, aquí se me soltó este puntito, lo recupero, miren, se pueden ayudar del dedito y cierran aquí. Y ahora sí, nuevamente empezamos a hacer disminuciones. Aquí de hecho me falta, listo, ya. Empezamos un punto de por medio, paso al siguiente, levanto y empezamos a cerrar. Empezamos a seguir haciendo disminuciones. Vuelta número 2 de disminuciones. Repetimos exactamente lo mismo. Ignoramos un punto, ¿cierto? Lo dejamos así, lo pasamos de largo. Me paso al siguiente. Lo levanto, miren. Se me dificulta un poco porque como ya están los puntos muy apretaditos. Y lo tejo, dejando un punto de por medio, ya saben amigos. Me paso al siguiente. Nos estamos volando un punto de por medio para ir cerrando el tejido. ¿Cierto? Miren, paso a paso al siguiente. Lo levanto para ayudarme, ya que como los puntos evidentemente están muy apretaditos y voy haciendo las disminuciones. ¿Yo qué hago? Yo tomo un lápiz. Esto lo aplico mucho para los amigurumi y voy haciendo esto. Me ayudo, ¿cierto? De la punta de un lápiz para ir cerrando o rellenando mejor. Miren que ya está listo prácticamente la esferita. Podemos rellenar un poquito más si deseamos, si sentimos que de pronto nos quedó faltando relleno, pero sin exagerar. Ya saben qué pasa cuando se rellena demasiado el amigurumi. Me ayudo del lápiz. Es una técnica que me gustó porque me ayuda muchísimo. Antes no sabía cómo hacerlo, pero descubrí con el lápiz. La mejor forma es hacerlo con un lápiz. El relleno, mire. Ir aplicando el relleno. Listo. Ahí me va quedando poco a poco. Listo. Sin sobrepasarnos miren, de relleno.
Entonces nuevamente paso, ignoro este punto, paso al siguiente, lo levanto y tejo ese punto, punto bajo. Y vamos a terminar la vuelta exactamente de la misma manera. Miren, les estoy enseñando técnicas que a lo mejor ustedes no sabían, pero que son muy útiles. Acá paso al siguiente. Me estoy volando un punto de por medio. Repito, me estoy volando un punto de por medio para ir haciendo las disminuciones. Simplemente paso al siguiente, ignoro este, paso al siguiente, lo levanto y hemos finalizado la vuelta de disminuciones. Listo. Ya no voy a hacer más disminuciones porque voy a aplicar una técnica de aguja punta roma. Cerramos este punto, hago una cadenita aseguradora, corto y así me quedó el granito, la bolita. Cortamos una hebra considerable, más o menos 12 centímetros. Saco. Vamos a enhebrar esto en mi aguja, en una agujita punta roma. Pongo por aquí, miren amigos, ¿dónde está Cristian? El príncipe Cristian, ¿dónde está? No sé. Pasamos entonces, les voy a explicar algo y es que cada punto tiene dos pestañitas, una trasera y una delantera. Vamos a agarrar la pestañita interna de cada punto, evidentemente lo voy a hacer, miren. Aquí cuesta un poco porque como el punto está tan apretado, pero estoy agarrando la pestañita interna de cada punto, listo. Solamente la pestañita interna de cada punto, miren. Pestaña interna de cada punto para ir cerrando la esfera, saco. Voy apretando muy bien esto. Paso al siguiente punto, agarro la pestañita interna, ya saben. Y así me voy a ir yendo alrededor, miren, voy jalando, voy apretando bastante aquí. Y miren cómo va quedando el sellado. Me paso al siguiente punto. A la parte interna. Fausta, ¿cómo está? Gracias, Cris. El príncipe Cris, ¿cómo está? Nuestro príncipe Cris. Vamos cerrando, miren. Miren, miren cómo va quedando la parte interna de cada puntito. Bueno, eso espero, mi querido. Miren cómo va quedando la esferita. Estamos tomando la pestañita interna de cada punto para que el tejido quede bonito. Es un sellado delicado, ya me lo dijeron. Es un sellado sutil. Miren cómo queda bonito. Muchas gracias. ¿Cómo dice? Ay, aquí miren, mucho cuidado porque aquí agarré, me doy cuenta, menos mal me di cuenta, tengo muy buena visión, se podría decir. Tengo muy buena, ay, esto aquí. Bueno, no pasa nada, igual si lo dejo así, no pasa nada, pero estoy agarrando la pestaña interna. Aquí fue que agarré la mitad del hilo, ustedes se podrán imaginar, esa aguja no sé cómo hizo para pasar por el medio de una hebra. Agarró la hebra, la mitad de la hebra, entonces no, pero bueno. Noemit Daza, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Noemit. Y vamos sellando cada uno de los puntos hasta tener ya, hasta que ya no haya espacio o lugar para pasar más la aguja, miren. Y a medida que voy cerrando, voy agarrando las pestañas, el tejido se va cerrando completamente. Listo, aquí llegamos al final, me doy cuenta. Voy a dar una hebra, una lazada aquí, miren, porque voy a hacer el remate, repito, tomé el último punto, hago una lazadita ahí, la pestaña perdón, nuevamente lo voy a repetir. Estoy agarrando la pestaña interna de cada punto. Voy a dar una lazada como para dar un remate. Sostengo acá y pasamos ese hilo. Y ahora nuevamente vamos a coger esta hebra y la vamos a llevar a la parte interna. Esto no va a quedar ahí, por supuesto que no. Vamos a ver cómo se hace nuevamente, pero con el otro color, que sea más evidente el color, que sea más fácil de ver. Voy a ingresar este hilo a
a la cadenita del frente puede ser. Y vamos a la parte interna y vamos a perder ese hilo como si fuera un amigurumi, listo. Esto no tiene complicación, miren cómo queda la bolita. Y ya, simplemente ir ocultando. Listo ya. Y vamos ahora a cortar esta hebrita. Esto no queda, por supuesto. Y tenemos nuestra esferita, miren cómo quedó. Listo, ya tenemos la primera. Voy a quitar este marcador porque ya evidentemente ya no lo voy a utilizar en esta esfera, miren. Y el otro llavero debe tener la misma. Recuerden que esto no va a quedar colgando, esto va a quedar acá. Esto queda acá. Pero yo lo tenía a la izquierda. Bueno, ahí se pasó a la derecha. Miren cómo queda. Y vamos a formar la otra esferita. ¿Dónde está Cristian? Si está por ahí. Un saludito para él. Y para mi amiga Juana Cuevas. No, todavía no he terminado. Recuerden, todavía no he terminado. Lo mismo, vamos a repetir el mismo procedimiento. Dejen sus materiales, sus herramientas en la mesa. Y vamos a proceder a hacer la otra, miren. Dejen una hebra bastante larga, qué sé yo, 25 o 30 centímetros, porque eso es lo que nos va a servir de alma, recuerden. Esta hebra es la que nos va a servir de alma. Vamos a hacer un anillo mágico en los dos dedos, recuerden, igualito. Pasamos el crochet por debajo de la primera hebra y agarrando por encima la segunda, listo. Giramos y vamos a pasar nuevamente esta hebra por la cadenita que tengo en el crochet, así. Suelto de mis dedos y procedo a realizar 12 puntos bajos. Aquí miren, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 puntos y 10 puntos bajos, son 12, recuerden, 10, 11, 12. Muchísimas gracias, querido príncipe Cris. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Está descansando hoy? Cuénteme, a ver, está relajadito. Espero que esté súper bien de salud. Ya tenemos el anillo mágico. Ay, es la del ruido de fondo. Bueno, anillo mágico, miren, anillo mágico con 12 puntos. Tomamos nuestro cordón. Recuerden que esto debe quedar mirando hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba. La parte bonita va a quedar mirando hacia arriba. Esto que es la parte del derecho. Miren la parte del revés cómo queda. Y el derecho es el que debe mirar para arriba. Ponemos aquí, miren. Pasamos el cordón dentro del anillo mágico. De esta manera. Voy a cerrar ahora sí completamente el anillo jalando de la hebra corta, muy importante. La hebra corta, ustedes van a tirar de ella. Cierro, miren. Y voy a proceder a dar 2 puntos en cada punto disponible, es decir, voy a hacer aumentos. Y esto lo voy a arrastrar de una vez. Esto es lo que me va a servir de alma. El hilo corto, recuerden. Perdón, esta hebra. Miren cómo va quedando. Bueno, mi Cris como que se me fue, no sé. Ahí está, cerramos. Y voy a empezar a dar 2 puntadas en cada punto disponible. 1, 2, 3, cuento 12. Y vamos a proceder a dar 2 puntaditas en cada punto. Recuerden, 1, 2, y así sucesivamente cada punto, 2 puntitos en cada uno de los que estén disponibles. Bueno, un saludito para Juana, gracias por haber asistido. Dios la bendiga, cuídese mucho. Vamos dando 2 puntaditas en cada punto disponible.
Miren que yo voy dando 2 puntadas. No marqué el primer punto porque realmente yo ya sé dónde termina la vuelta. Entonces estamos dando 2 puntaditas en cada punto disponible, recuerden. Listo, 2 puntaditas en cada punto disponible. Y así me voy a ir yendo hasta el final, listo. Es decir que al final de esta vuelta terminamos con 24 puntos. Y miren cómo queda el cordón adentro. No se va a soltar nada. Si lo hicieron bien y lo apretaron bien, eso no se suelta de ahí. 3 nudos por lo menos, para que quede seguro. Entonces aquí vamos dando 2 puntaditas. Y como pueden darse cuenta, él no queda por fuera. Miren, él queda adentro. Bueno, mi Cris, eso está muy bien. Gracias por estar aquí. Y seguimos dando las 2 puntaditas en cada punto disponible. Miren cómo va quedando de hermoso esto. Así. Entonces, bueno, voy a seguir tejiendo. Bueno, aquí como que hay muchos. Bueno, voy jalando esto un poquito para ir corriendo. Y miren cómo me va quedando la esferita en la parte de los aumentos. Entonces recuerden 2 puntitos en la segunda vuelta en cada uno de los puntos. Sé que repito mucho, pero bueno, es mejor para que quede claro. Y después vamos a proceder a hacer. Entonces así van quedando los puntos. Ok, llegamos al final de la vuelta, ya sabemos. Ahora sí veo la necesidad de poner el marcador porque como voy a tejer recto, quiero saber dónde empecé. Marquen ese primer punto. Bueno, vamos a tejer acá el primer punto. Listo, miren cómo queda. Ese primer punto lo van a marcar. Lo marcan. Lo marcamos. Allá afuera, no necesito agarrar todo, no solamente una pestañita de ahí del punto. Y es más que suficiente. Tejemos entonces durante 3 vueltas sin aumentos esos 24 puntos de mi comienzo. Miren qué hermoso va quedando, súper práctico, súper fácil, cualquiera lo puede hacer y es muy hermoso. Podemos hacer muchas más esferas, podemos poner 4 o 5, la cantidad de esferas que necesitemos o que queramos, pero bueno, yo lo hice sencillito, una decoración sencilla. Vamos a hacerlo así porque ya, bueno, creo que ya con los colores jalo un poquito el hilo de alma para ayudar al tejido a que se me encoque. Listo. ¿Qué más, Cristian? ¿Dónde está? Cuénteme. ¿Cómo va? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Ahí vamos. Vamos a finalizar esta vuelta número 1 totalmente lisa. Miren que el tejido se empieza a levantar y es lo que necesitamos para ir formando la esfera. Bueno, ni modo, se fue. Sigo entonces aquí tejiendo las vuelticas. Vuelta número 2, pasamos el marcador. Listo, Cris. Ahí está, mira. Estoy subiendo ya con 2 vueltas. Esta es la segunda vuelta. Y empezamos a subir nuestra esferita. Esta es la vuelta número 2, completamente de levantamiento. Ahí vamos. Aquí vamos. Vamos subiendo. Esta es la vuelta número 2. Nos queda faltando una sola vuelta y empezar a hacer las disminuciones. Esta decoración la hice al bolso de Snoopy. Sí, nunca lo mostré, pero se la hice al bolso de Snoopy. Miren la decoración cómo va quedando. Es una especie de llavero que lo pusimos en el cordón, miren. Listo, diferente, única, muy bonita. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan, comenten.
Pueden compartir los enlaces en las redes sociales también si gustan. Y vamos terminando esta vuelta número 2 para hacer la última vuelta que es la 3. 1, 2, sí, efectivamente. Aquí estoy tomando solamente la pestañita trasera, pero pueden tomar todo el punto, la cadena completa y pueden hacer los puntos en X también. Para darle un efecto diferente a la esferita, vamos finalizando esta vuelta número 2 y vamos aquí encocando. Miren cómo queda de bonito. Y empezamos entonces, bueno, un puntico más para finalizar y empezamos nuevamente la 3, vuelta número 3. 3 vueltas lisas, listo, sin aumentos y sin disminuciones. Esta es la parte del cuerpo de la esfera, se podría decir. Hay que rellenarla también, obviamente. ¿Qué está tejiendo ahora, Cristian? Cuénteme a ver, o cuéntenos qué está tejiendo ahora. Seguimos aquí envolviendo, tejiendo los puntitos, llevando 2 hebritas de alma para que me le dé un poquito de resistencia. Aquí vamos tejiendo. Ya les muestro cómo va quedando el bolso para que se animen a tejerlo o con otra figurita, pero hagan las decoraciones que les estoy enseñando, las esferas y el llavero diferente. De hecho, tengo que tomarle una foto mejor al bolso. Entonces la estaré dejando también cuando la termine completamente. Y aquí vamos a finalizar esta vuelta número 3 y vamos tejiendo en recto. No estoy haciendo aumentos, no estoy haciendo disminuciones. Miren cómo queda. Voy a jalar un poquito el alma para que se me termine de cerrar más. Uy, madre, ¿qué pasó? Ah, verdad, verdad. Ay, lo siento, Chris. Estoy sufriendo de memoria a corto plazo. Usted ya me había dicho, con esferitas o cómo lo está haciendo. Dijimos que íbamos a hacer una mochila y nunca pasó nada. No sé qué pasó con esa idea. O ya se le quitó la idea de hacerlo. Vuelta entonces aquí. Vamos a volarnos, empezamos, miren, con un punto. Esta vez, bueno, vamos a cortar este hilo que ya saben que yo no lo dejo. Este hilo de alma, listo, lo cortamos, miren, lo corté, lo reservan o bueno, lo guardan. Un punto de por medio, vamos a empezar. Me ignoro un punto, lo evito, paso al siguiente y ahí es donde voy a tejer un punto bajo. Siguiente punto, lo ignoro, paso al siguiente, lo tejo. Paso al siguiente. Ah, unas rosas, está muy bien. Paso a me paso al siguiente. Además que le está quedando muy bonito, muy lindo como todo lo que haces. Paso dejo al siguiente. Dejo paso al siguiente. Dejo paso al siguiente. Y así, me estoy volando un punto de por medio. Lo estoy ignorando, ¿cierto? Para cerrar, hacer la disminución. Hacemos esta primera vuelta de disminución. Ya saben, un punto de por medio, lo ignoro, lo evito, no lo tejo. Así hasta llegar al final. Me paso al siguiente. Me paso al siguiente. Pero recuerden que aquí, listo. De hecho, ya llegué al final. Procedemos a rellenar. Muy importante, vayan rellenando. Antes de cerrarlo completamente, vamos a dejar este espacio ahí. Y ahí es justo donde vamos a empezar a rellenar con los sobrantes, recuerden. Sobrantes de hilos. Aquí tengo mi amigurumi, mi peluche. Bueno, entonces ahorita por favor nos manda las fotos para poderlo ver. Listo, rellenamos. Con mucho cuidado, tomándose el tiempo. Esto no es de velocidad, sino de hacerlo bien. Miren que voy llenando la esfera con relleno de el mismo hilo sobrante de proyectos o trabajos anteriores. Lo voy rellenando sin exagerar, por supuesto, les he dicho para que no quede la esfera tan sobrecargada. Miren.
Vamos rellenando. Vamos rellenando la esferita hasta donde más de... Obviamente yo aquí creo que me pasé con el relleno. Siento que me pasé. Pero bueno, estaba buscando como que quedara rellenita porque siento que a veces al no llenarla bien quedan unos espaciecitos aguados, sin textura. Bueno, la textura aguada, eso sí. No es que no tengan textura, pero se siente muy aguada la esfera. Entonces yo voy palpando y voy mirando. Listo. Creo. No sé ustedes cómo lo ven. Yo siento que está bien. Ya saben, es que no quiero que me quede tan rellena porque he tenido inconvenientes cuando la lleno demasiado. Pero ustedes saben que hay otras opciones como el vellón siliconado, el acrílico, que también les pueden hacer con el acrílico. Si lo tienen, pues mucho mejor. Pero quienes no lo tenemos, nos ayudamos de esta alternativa que también es súper práctica. Y eso sí, vamos reciclando, vamos ocupando hilo y no se va desperdiciando casi nada. Porque de un tiempo para acá he venido guardando esos hilos. Antes no lo hacía. Porque bueno, porque era inconsciente más bien, pero ahora ya soy más consciente de lo... Es que dicen que el tiempo le da a uno la experiencia, ¿cierto? Entonces he aprendido a que esto funciona como relleno. Vuelta número 2 de disminución, recuerden, vuelta 2 de disminución, seguimos haciendo exactamente lo mismo, ignoro un punto, me paso al siguiente, lo levanto, perdón, aquí es por debajo, la estaba haciendo en X, pero no es en X, sino que es normal. Ignoro este, paso al siguiente y así sucesivamente vamos a ir trabajando en cada uno de los puntos. ¿Listo? Miren que me ayudo, paso a unos puntos, tomo el siguiente, ignoro este, paso al siguiente y es repetir exactamente lo mismo hasta dejar esto totalmente selladito. No sé dónde está Cristian, espero esté todavía ahí. Un saludito para él. Gracias Olga Hidarraga por su ayuda, por su comentario y por el apoyo que me dan. Listo. Entonces yo estoy aquí gracias a ustedes, ¿cierto? Porque obviamente están ustedes pendientes y bueno, tengo a quien enseñarles o a quien mostrarle mi arte. Me paso al siguiente. Entonces nosotros nos debemos a los seguidores del canal. Muchísimas gracias. Aquí va. Paso al siguiente, este lo ignoro y ahora sí terminé la vuelta de disminución. Esta es la última disminución. Bueno, aquí trata como de salírseme el relleno. Terminamos la última disminución. Hacemos una cadenita de aseguradora. Voy a cortar una hebra más o menos de 12 centímetros. Listo. Entonces, ya, esto prácticamente listo. Le voy a dejar estas herramientas aquí. Listo, tengo listo, voy a sacar entonces esta hebra, miren. Gracias, mi querido Chris, por el apoyo. Gracias nuevamente por su apoyo y por todo. Ahí está, miren. Ahora vamos a enhebrar esto en una aguja. La punta Roma, recuerden, es mi favorita para esta clase de proyectos y de hecho para todo, para la costura, para todo es muy práctica la aguja capotera. Y vamos a proceder entonces a tomando pestaña por pestaña. Pestaña interna, recuerden, o sea, la cadenita es esto. Hay una pestañita delantera y una pestañita atrás. Solamente vamos a agarrar la que está atrás. Listo, de esta manera. Y vamos a ir pasando ese hilo por cada uno de los puntos. Listo, como para ir sellando la esfera. Paso al siguiente punto, hago exactamente lo mismo, tomando solamente la pestañita interna, miren. Y voy jalando y el tejido se va cerrando más. Esa es la idea de este sellado. Realmente es súper práctica esta idea de
ir tomando la pestañita interna de cada punto para ir sellando más y más el tejido. Listo. Bueno, he llegado al final, recuerden, en ese último punto voy a dar una lazada, enhebrar darle una vuelta a la aguja, miren, sostengo, paso el hilo, aquí es donde voy a sostener y voy a apretar súper bien. Listo, ahí está apretadito. Ahora me paso al punto que está enfrente, eso sí, la pestañita interna también, en lo posible, como para cerrar un poquito más eso ahí, jalo súper fuerte y ya quedó selladita la bolita. Ingreso este hilo a la parte interna de la misma esfera y vamos a ir perdiendo ese hilo donde caiga realmente, lo digo así porque pues es simplemente esconder esta hebra. Ya con el nudito que hicimos acá ya quedó asegurado, eso no se va a soltar. Y en lo posible vamos llevando esto por la parte interna de cada uno de los, bueno, por el tejido, mejor dicho. No se compliquen. Yo antes me complicaba mucho con esto, pero ya descubrí que no es necesario porque cuando ustedes hacen este nudito aquí, ya eso queda bien asegurado, no se va a soltar. Cortamos esta hebra. Listo. Ahora sí, puedo presentar mi bolso completamente terminado. Miren qué belleza. Pero yo quiero que esto me quede a la izquierda. Ah, este marcador, lo estaba olvidando, ya no lo necesito. Ese punto quedó ahí, miren cómo quedó. Mi semiesfera, se podría decir que es una semiesfera, miren. Vamos a llevar esto para arriba. Perdón, yo voy a mover el amigurumi. Y eso me gusta que quede a la izquierda, listo. Miren, así me quedó mi llavero. Miren cómo quedó. Mi llavero decorativo, niños. Así me quedó. Recomendación, utilicen hilo crochet, Miratex en lo posible. Si de pronto no consiguen el hilo Miratex, el crochet Miratex, utilicen macramé. Coral también les funciona perfectamente. Voy a dejar mis hilos acá porque después puedo hacer otro proyecto con este, ¿cierto? Entonces recuerden, los sobrantes los van guardando aquí. Sobrantes de hilo, bueno, no tengo más sobrantes, así. Guárdenlo por ahí. Y así nos ha quedado entonces la esfera totalmente, la decoración totalmente terminada. Miren qué belleza, miren cómo cuelga. Y bueno, miren cómo quedó. Espero les haya gustado muchísimo. Dios los bendiga a todos. Se les quiere mucho. Nos estamos viendo próximamente en el canal para otro proyecto. No sé qué otro pendiente tengo. Creo que ya los pendientes que tenía los terminé. Monederos. El monedero negro lo terminé. Ah, bueno, tenemos pendiente este. Nunca les expliqué. Nunca les expliqué el cordón de amarre de este monedero, lo expliqué completico, recuerden, este monedero está completamente en el canal, pero nunca les enseñé a hacer el cordón. Entonces podemos vernos entonces en la siguiente clase para hacer el cordón de amarre de este, no sé si de pronto deseen, o empezamos con otro proyecto, sencillamente podemos hacer esto también. Muchísimas gracias por el apoyo, saben que se les quiere mucho. Los aprecio, hay unas personitas que son muy importantes, que quiero muchísimo, ahí están, los quiero. Gracias a ustedes por el apoyo. Nos estamos viendo, nos estamos comunicando por ahí, si gustan, no sé. Los llevo en mi corazón, entonces nos estamos viendo. Listo, Nalda, mi querida Angélica Vázquez Olmos, Cris, Nalda, ¿quién más? Ya Juanita se fue, Noemí Daza, Fausta Medina de la Cruz, Mireya Pareja, Ana Vargas. Bueno, prácticamente ellos son los que han estado hoy. Miriam Garzón escribiendo, pues. Miriam Garzón. Y bueno, todos ellos. Un saludito. Ah, Olga Hidarraga, por supuesto. Olguita Hidarraga, Tania Álvarez, Yandy Arevalo, muy buenos días para usted. Janit, Lilibet Sierra, ¿cómo está? Y Leo Vigilda. Gracias, ahora sí los dejo. Espero les haya gustado muchísimo este directo. Cuídense mucho, ya saben entonces, el próximo proyecto sería
terminar el cordón de amarre de este o empezar otro proyecto. Tengo un proyecto en Facebook que estoy trabajando, lo voy a hacer, lo voy a mostrar acá. Un proyecto que estamos trabajando, eso sí, de a poquito, día a poco, no es que me esté dedicando de lleno a este proyecto, pero estamos haciendo un morral de espalda con flor decorativa, con flores decorativas. Aquí están. Miren qué hermoso el diseño. Aquí tengo bastantes hilos. Tengo 5 colores y mi tejido, miren. Este es el que estamos trabajando en el canal. Miren qué bonito va quedando. Creería yo que este va a ser el próximo proyecto para el canal, listo. Pero obviamente tengo que terminar este primero para poderlo mostrar completamente. Pero así va el avance de este bolso con diseño floral. Entonces, bueno, vayan preparando los materiales, ustedes lo van preparando, les voy a dar las indicaciones ya mismo de que van a necesitar, miren, 5 colores, 5 colores. Cris, si gustas puedes empezar con este, no el de Mafalda, sino este, mire, con diseño floral también es muy bonito. Y vas a necesitar 5 colores, hilo crochet y la aguja. Bueno, puedes hacer este proyecto también si gustas. Este también está muy bonito. Puedes empezar con este proyecto de 5 colores y el cordón de polipropileno. Listo, yo aquí estoy guardando nuevamente, bueno, ya saben, miren, 5 colores. Eso sí, el bolso va a quedar bastante grande, 22 centímetros de base tiene esta. Y miren los diseños tan bonitos. Entonces ya saben, ahí les dejo opción de ustedes, si lo quieren tejer, lo pueden hacer. Se les quiere mucho, cuídense mucho, Dios los bendiga. Y estaré esperando las foticos por ahí que me prometieron unas foticos, pero bueno, se les quiere mucho, cuídense y nos estamos hablando. Chao, bendiciones para todos. Ya les muestro nuevamente el resultado final de la bolsa que acabamos de terminar. El resultado final de la bolsa que acabamos de terminar. Ya les enseño esa bolsa que acabamos de terminar. Hoy la terminamos ya, ya no quedé pendiente, ya está todo listo de esa bolsa. Les muestro nuevamente. Yo aquí tengo que ponerlo en la mesa, agarro mi otro bolso y ya está listo. Recuerden que es una carterita, miren, ¿ya? Así me quedó. Espero les haya gustado mucho. Entonces nos estamos viendo próximamente en estos días. No sé exactamente cuándo, pero mejor no les prometo nada. Yo si hago un directo, simplemente pongo una publicación, un aviso. Cuídense pues mucho, ya. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Feliz resto de sábado para ustedes. Cuídense.